Dialogando, programa de conversación de variedades, cultura, educación, salud, medio ambiente y más. Dialogando, con la producción y conducción de Gladys Olortegui Mariño. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos al programa. Hoy es 16 de octubre del 2021. Así puntualito, ¿no? Percy desde Suchet. Les comentamos a quienes vamos a tener hoy en el programa. Como siempre, Max Obregón Rossi con su secuencia Aquí y Ahora, y estará con nosotras en una entrevista grabada intensa nuestra invitada Perus Cachambi. Por fin la tenemos en el programa. Vamos a hablar con ella sobre el legado fotográfico de Martín Chambi, el fotógrafo andino más conocido, más popular, más reconocido, y ella pues es nieta de este gran maestro de la fotografía. Luego conversaremos con Mirna Medrano, a una tarea extraordinaria, junto con los pobladores de Santa Rosa de Chingas, en la provincia de Huacaybamba. Están pues organizados defendiendo un patrimonio religioso, detalles con fotografías, todo el proceso de defensa que hasta la fecha vienen realizando, nos lo comenta ella. Y en nuestra secuencia de asunto de patas, como siempre, estará Cristian Pitot, el médico veterinario. Nos va a hablar sobre el cuidado de las mascotas. ¿Qué debemos hacer si queremos bañarlo? ¿Cuál debe ser el aseo adecuado? Y en nuestro dulce quechua, Mishki Quechua, estará Margot Camones con Shuma Huyano Kushun, con los temas siempre muy pertinentes que ella ha seleccionado. Vamos entonces con el video. Reflexionemos, miremos precisamente desde esa perspectiva. El Día Mundial de la Alimentación, cuyo lema es nosotros, nuestras acciones son nuestro futuro. Para todos y cada uno de nosotros, los alimentos cuentan una historia. Empieza por la agricultura y nuestras acciones repercuten en su viaje, en cada paso del camino. Tenemos un planeta y formamos parte del mismo sistema. Debemos trabajar juntos para construir un futuro mejor. Debemos reconectar con la naturaleza y trabajar como si fuésemos uno. Reescribamos la historia de los alimentos para un mundo mejor y más sostenible. Nuestras acciones son nuestro futuro. Día Mundial de la Alimentación. Todos los presidentes, todos los gobiernos, hambre cero. Es el discurso permanentemente. Vamos a reducir la desnutrición infantil, vamos a reducir la desnutrición y la anemia. Bueno, no queremos desmerecer el trabajo extraordinario de los profesionales de la salud, de los que tengo referencia y experiencia gratísima por el denodado esfuerzo que realizan por dar cumplimiento a las políticas que establecen el gobierno, pero algo debe de estar pasando porque seguimos en esa constante mirada y visibilización y que la cera, ¿no? Sí, hay pobres, más pobres en el país que no tienen para comer. Es verdad, en la sierra cultivan papa, oca, es lo básico, pero no les revierte una economía, es decir, no tienen cultivos que les genere una economía mayor. Entonces,
son fechas, es verdad, en el calendario. ¿Qué están haciendo los gobiernos en el mundo? De inmediato vamos a presentar a nuestra invitada. Ella es Peruska Chambi, sí, la nieta del fotógrafo reconocido peruano Martín Chambi. La asociación que lleva el nombre de este insigne personaje ligado a la fotografía presentó un proyecto ante el Fondo del Embajador en el marco del Bicentenario del Perú y que precisamente ha sido ganadora con un fondo en el que se va a lograr conservar y asegurar el patrimonio fotográfico de Martín Chambi de más de 40.000 negativos. Se va a digitalizar, organizar y catalogar la obra fotográfica de Martín Chambi. Vamos con la entrevista grabada que sostuvimos con la nieta del maestro Martín Chambi. Bienvenida, Peruska Chambi, al programa. Ya queríamos tenerte para hablar precisamente del legado de tu abuelo, el reconocido maestro Martín Chambi. Bienvenida. Muchas gracias por esta invitación. Realmente estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes y llegar a un público tan diverso y de nuestro país, y muy contenta por ello, para poder contarles y comentarles algo con respecto a la fotografía de Martín Chambi. Peruska, ese nombre, ¿quién te lo pone? Fue una composición que hizo mi padre, porque cuando yo nací el 28 de julio, había que ponerle algo de Perú al nombre, y mis papás, mi papá, así como mi abuelo, mi papá es Manuel, mi madre Lucrecia, vivíamos en Cusco, yo nací en Cusco, y siempre hemos mantenido esto de nuestra identidad nacional. Creo que por eso es que mi papá quiso ahondar un poco más esto y me puso ese nombre, ¿no? Compuso una terminación femenina al Perú, ¿no? En quechua, ¿no? El Peruska es precisamente sí. ese sello tan nuestro, tan hermoso, de la cual nos sentimos orgullosos. Hablar de Así es. Martín Chambi es hablar de un gran personaje ligado a la fotografía, pero con una historia también extraordinaria y Sí, ejemplar. así es. Coméntanos respecto a la niñez de Martín Chambi, su afición hacia la fotografía y la tierra que lo vio nacer, no es Cusco. Así es, Más no que es, bueno. efectivamente. Sí, mira, gracias por la pregunta, porque en realidad un trabajo de investigación sobre su vida muy poco se ha hecho, de todo, desde el inicio de su vida. Mi papá escribió una biografía sobre él en base a los recuerdos que él le contaba, y fue una biografía muy linda, y yo he continuado con esa biografía. He venido año tras año investigando y viendo de dónde, cómo sale, y recién, relativamente hace poco tiempo, el 2016, si no me equivoco, fui a conocer el pueblo donde nació. Y a raíz de conocer el pueblo donde nació, que no es una zona, se llama Coasa, que no es una zona fácil de llegar, es un poco distante. Ahora ya las comunicaciones son mucho más accesibles, pero hasta hace unos años atrás era muy complicado. Y entonces a mí particularmente me gustó esto de conocer su historia de siempre, y también de paso conocer la historia familiar. Entonces, recién hace 3 años pude encontrar con certificación parte de su historia de vida. Efectivamente, él nace en Coasa, en un pueblo del Ande peruano, en las alturas de Puno. Sus padres, dedicados a labores agrícolas, mueren muy joven, y se queda él a vivir con su hermana mayor. Él, cerca de su pueblo, hasta el día de hoy, muchos jóvenes van a trabajar a las minas que hay cerca, límite con Madre de Dios. Hasta el día de hoy, ese es el trabajo, digamos, hasta cierto punto
informal de los jóvenes que salen a trabajar a estas mineras. Bueno, eso hubo en su tiempo, y había una mina muy grande que se llamaba la mina Santo Domingo, y que trajo entre sus, porque era propietario de extranjeros esa mina de oro, trajo entre sus gente capacitada, profesional para investigar la mina, a un fotógrafo. Ahí es donde él conoce la fotografía de niño. Pasado el tiempo, él crece con su hermana, y su hermana lo empuja a que salga a hacer su vida propia, porque, bueno, ya la hermana era casada, ya tenía hijos, y entonces él decide irse a Arequipa. Y en Arequipa es donde se forma como fotógrafo. Y de Arequipa, es que ustedes comprenderán también que en el sur andino la migración de Puno es hacia Arequipa, la ciudad más grande del sur andino, y de ahí a Cusco. Y él hizo eso mismo. Hasta el día de hoy la migración de Puno es Arequipa primero y después ya viene a Lima. Bueno, él hizo esa ruta, aprendió la fotografía con el maestro Vargas en Arequipa, Max Vargas, y de ahí se fue a Cusco. Ya casado y con hijos, se fue a Cusco, que es donde desarrolla la mayor parte de su arte, y se queda a vivir por siempre ahí. Ahí muere el 1973. Cusco es su Entonces, patria, ¿no? En realidad. sí, sí. Lo que decía con respecto a los recientes descubrimientos es que encontré, haciendo un enlace de quiénes son, porque cuando él sale de su pueblo, prácticamente en Cusco perdimos el contacto. Yo no he sabido ni he conocido a nadie, pero supuestamente y definitivamente siempre hay familia. Él salió solo, dejó a su familia allá. Pero quiénes son esta familia es lo que yo fui a rastrear. Y encontré a un primo cercano, es nieto de su hermana mayor, y que vive en Arequipa, y que con él encontré unas fotos dedicadas a su hermana mayor de él, que cada año iba a las festividades del pueblo, que es la fiesta en septiembre de la Virgen. Ay, qué Virgen es de septiembre, que ustedes también festejan en Huaraz, Mercedes. de las Mercedes. Ahí fue. Entonces, ahí él iba todos los años a la fiesta casi todos los años, tomaba fotos y al regresar les regalaba. Bueno, encontré estas fotos que estaban guardadas por más de 90 años. Mira. Y hice un artículo bien interesante que se publicó en la revista Somos del Comercio hace 2 años. Fue realmente muy interesante, muy bueno conseguir también ese lazo de amistades y de familiares que están allá todavía, que están allá. Lindo, ¿no? Es la línea familiar, el árbol genealógico que nos permite saber quiénes somos, de dónde provenimos y cuál es el entorno familiar. Sin duda, Cusco pues significó el despegue profesional de Martín Chambi. Luego pues las circunstancias, la visibilización de su obra maestra los lleva a exponer también en la capital, en La Paz, Bolivia, y en Chile. Lo que pasa es que en esa época en la que él desarrolló su trabajo fotográfico, no existían estas especialidades como periodismo, publicidad, ¿no? Sino que el fotógrafo era íntegro. Entonces, él lo que hizo más bien es acompañar mucho los escritos de de los escritores más importantes que publicaban artículos que tenían que ver con el mundo andino, como Barcárcel, como Uriel García. Ellos tenían contactos y, claro, ya también los medios ya comenzaron a conocer de quién era Chambi y le solicitaban fotografías para publicaciones. Entonces, no es que representó a un medio, sino que era un fotógrafo que, por ejemplo, él publicó sus fotografías en National Geographic. ¿Sí? Solicitaron en 1936, si no me equivoco, publicó sus fotografías en esta importante revista, y así otras en Argentina,
en Chile, en México, también hizo publicaciones corresponsalías, se llamaba, ¿no? Entonces, trabajó en esta área que es interesante, pero además en otras, en los retratos, su trabajo más personal, que fue importante en el desarrollo de su trabajo, ¿no? Ahora vamos a ver les comentamos a nuestros amigos que nos siguen a través de la radio, pero también a quienes están en la televisión viéndonos, vamos a mostrarles algunas fotografías. Pero desde esa perspectiva también, Perushka es fotógrafa, es comunicadora social, desde esa mirada es fundamental reconocer y destacar la mirada, la subjetividad del fotógrafo, que quería mostrarnos personajes riquísimos de nuestras regiones, que nos involucra con las costumbres, con esa simbiosis, ¿no? Entre lo occidental y lo andino. Por favor, explícanos, sí, como profesional del tema. sí, así es. Yo por eso empecé y fue muy bueno que me preguntaras en el origen, de su origen. Y eso es sumamente importante para poder concebir y para poder conocer y entender qué es lo que hizo y cómo lo pudo hacer. Porque siendo una persona que venía de los Andes y además quechua hablante, pudo entrar muy fácilmente en el mundo andino, que es lo que más le interesaba. Hay cosas que son importantes mencionar en su trabajo. Y uno es que vivía de la fotografía, entonces tenía que hacer servicios. Y lo otro es lo que hizo en su propio trabajo para poder comunicar, para poder dar un mensaje sobre lo que era el mundo andino. Y entre ellos sobre las diferencias de las clases sociales y el sufrimiento del poblador andino. Eso lo hizo en fotografía, lo que hicieron otros importantes autores como la corriente del indigenista, ¿no? Indigenismo, en pintura, en poesía, él lo hizo en fotografía. Esa es una forma de comunicar ese mensaje, de decir quién era él, de dónde venía y quiénes eran los que retrataba y todo lo que pudo hacer, ¿no? A través de eso. Es que el hecho de ser quechohablante andino les acercaba precisamente a esa población que quizás los otros Sí. fotógrafos ni los visibilizaban. No, existían. exacto. Y es un lenguaje de denuncia también, como lo puede ser el caso. Así es. Y Y es una visión horizontal, por es una supuesto, visión de ese mundo horizontal. Eso no se veía más que de otra forma, y ese fue su mensaje. no es la En todas las fotos que nosotros observemos, vamos a ver que ese es su mensaje. Está puesto ahí su identidad, ¿no? Y puesto ahí las manifestaciones artísticas, folclóricas, populares, religiosas. Uh-huh. Sí, es que es la mirada del fotógrafo que habla de tú a tú a quien retrata. No es más bien del fotógrafo que está viendo retratar a un indígena pobre con esa mirada, hasta veces de desprecio, sino más bien con esa mirada de sensibilidad de lo nuestro, ¿no? Soy como tú y quiero retratarte bajo esa perspectiva. Exacto. Es lo que concibo leyendo este tiempo, la historia del gran maestro, y que con justa razón se tiene que reconocer, es el primer fotógrafo andino, ¿no? Que retrata las costumbres, la historia cotidiana de aquel entonces, de ese Cusco de aquel entonces, que lo vamos a... Fotógrafo quechua. Fotógrafo quechua, qué maravilla. Podemos, para ir matizando esta plática, claro que sí. ¿Me permites compartir unas fotografías y de hecho para conectarnos también visualmente con nuestros televidentes? Él es el maestro Chambi, ¿verdad? Sí. Es una fotografía de autorretrato. Es un autorretrato, sí, que está sosteniendo en sus manos una placa
un negativo, de otro autorretrato. Es una mirada a él mismo. Es una foto muy importante, ¿no? Sí. En donde refleja además el trabajo técnico y también tiene un mensaje detrás, ¿no? Es una mirada a él mismo. Sí. Vamos a continuar con estas fotografías que hemos ido seleccionando. Ujú. Está el entorno familiar, Sí, ¿verdad? Esa otra foto también familiar. Ujú. muy, muy bonita, con el entorno más cercano seguramente. Su hija, la menor, es la que vive hoy día en Cusco. Es la única que le sobrevive, ¿no? Todos ya lamentablemente fallecieron. En algunos casos muy jóvenes, como en el caso de mi papá, que es el menor, Manuel, murió a los 63 años y bueno, estaba en el desarrollo todavía de su trabajo. Decíamos, Peruca, que Martín Chambi retrataba situaciones cotidianas, como esta fotografía que estamos observando, ¿no? Sí. Sí, esta es una escena de la fiesta Coyuriti en Cusco que se hace todos los años. Efectivamente, él asistía a todas las fiestas, tanto de Cusco, de Puno, en donde para él le era muy fácil tener acceso, entrar y además mimetizarse con la población. Y bueno, esta es una fiesta impresionante y esta es una de las fotos que muestra hasta el día de hoy una manifestación cultural importantísima dentro de eh, dentro del mundo andino, ¿no? Muy Ah, conocida la foto, es impresionante ver al gigante, a un hombre gigante, con su ropa raída, que en esos tiempos existían los cargadores, que era un trabajo, tenían que cargar bultos, ¿no? Ahora, bueno, hay carritos, hay cosas, pero ellos lo hacían cargando bultos en su espalda. Y lo interesante de esta foto es esa horizontalidad de la que te hablaba, esa mirada. Eso no hubiera sido igual si hubiera entrado a otro estudio. Aquí hubo un trabajo, hay una identificación entre tú y tú para que pueda conseguir esta mirada importante en esta foto, ¿no? Del campesino. Sí, sí, bueno, todas las fiestas religiosas tienen además como que momentos, ¿no? Este debe haber sido una bendición de los cirios, algo así, que siempre hay previo a las fiestas católicas, ¿no? Patronales. Muchas de las fotos, porque aquí no son campesinas, sino es gente de la ciudad que se ha puesto un traje de alguna parte de Cusco o de alguna obra, me parece que es Ollantay, y ha hecho una caracterización, ¿no? Podrían ser también actrices de la obra Ollantay, no estoy segura de la foto, pero yo recuerdo que en el estudio habían trajes y donde las personas podían ponerse los atuendos cusqueños y hacerse una foto de estudio similar a esta, ¿no? Posando. Hay muchas fotos, entre ellas de personajes bien conocidos, escritores, artistas, que se pusieron su traje y se hicieron la foto en estudio similar a esta. bueno, es todo un legado, ¿no? Es todo un legado fotográfico del maestro Martín Chambi. Gracias por haber elegido fotos, me gusta porque así ya ha sido una cosa más dinámica, más linda, en que tú hayas podido mostrar algo y yo haya podido contarte algo sobre cada una. Sí, vamos a partir por esta Ah, publicación. ya, Ahora ingresamos vale. con un tema Ujú. justo, Actual. pero debemos precisar también que el Estado peruano reconoció póstumamente, ¿verdad? Eh, Sí. ¿Cuál es el reconocimiento que le otorgó al maestro Chambi? Es Patrimonio Cultural de la Nación, la obra de Martín Chambi.
Para el Perú es una cosa importantísima. Por primera vez se considera la obra de un fotógrafo patrimonio cultural. Ya sabemos que Patrimonio Cultural de la Nación ha sido nominada a varias festividades, varios monumentos históricos, pero un fotógrafo o la obra de un fotógrafo es primera vez, es un antecedente muy, muy importante. Y quiero comentar lo siguiente: fue gracias a la gestión que hizo la Asociación Martín Chambi, que somos una asociación joven que acabamos de formarnos, no tenemos más de 3 años, y esa fue una de nuestros principales logros. Como asociación, ¿quiénes somos? Está conformada nuestra asociación por sus descendientes. Su hija, que es la promotora, su hija Mary Chambi, que vive en Cusco, es la promotora de esta asociación. Sus nietos y sus nueras, que son esposas de Manuel y de Víctor, Lucrecia Chegaray y María Elena Mellado. Somos los que conformamos esta asociación y estamos haciendo una serie de proyectos. En este caso, esta portada del periódico del Comercio se refería a que recientemente, hace unos días atrás, luego de habernos presentado a un concurso que es en el fondo del embajador de la Embajada de Estados Unidos, ganamos el concurso junto con otros 3 participantes también de otras áreas de arqueología, que tienen más que ver con este tema arqueológico, pero en este caso es también primera vez que se gana un concurso de estos con el fondo del embajador, que tiene que ver con la fotografía y con, digamos, que tiene que ver con el patrimonio, con el valor del patrimonio, en este caso fotográfico, ¿no? Qué interesante, desde esa experiencia, ahora seguramente nos vas a ir contando qué es lo que implica esta puesta pues en valor, este patrimonio de los peruanos, que finalmente es pues, Sí, elogiado, es mirado, sí, para alinearse a este cambio vertiginoso de la tecnología. Qué maravilla. sí. Es Digitalizar sumamente importante porque después de varias décadas de su muerte, él murió en 1973, hasta el día de hoy, una familia, digamos, porque este archivo pertenece a la familia, a título personal, imposible acceder a tremendo trabajo que nos viene por adelante. Es imposible. Así que por eso nos hemos conformado en una asociación, y con una asociación ya, con una institución ya fundamentada oficialmente, hemos podido presentarnos a este concurso. Y al ganar este concurso, nosotros estamos permitiendo que se haga un trabajo primero de estabilización, luego de digitalización y luego de catalogación, y posteriormente será difusión de la obra de Chambi, que consiste principalmente en más de 40.000 negativos, de los cuales se conoce apenas aproximadamente el 15%. Entonces, este va a ser un trabajo grande que va a durar 2 años y que va a permitir hacer paso por paso este trabajo para que el peruano, cualquier peruano de cualquier edad, pueda tener acceso fácilmente a todo lo que contiene el archivo de Martín Chambi. Eso no ha podido ser antes. Nosotros, seguramente muchos han conocido la obra de Chambi a través de alguna exposición o de algunos libros y de lo que se viene repitiendo en Internet, ¿no? Pero ahora sí ya va a estar oficialmente abierto
a todo el público, a estudiantes, investigadores, no solamente peruanos, sino también del mundo, ¿no? En O sea, esa ya la, sí, vemos precisamente la hija sí, es la hija, Mary Chambi, está al lado de la embajadora de Estados Unidos, Lisa, no recuerdo el apellido. aquí está. Este, en la última visita que hicieron al estudio Chambi, donde ella pudo ver in situ dónde se encuentran las placas, los negativos de Martín Chambi. Para todo este Eh, trabajo se requiere pues profesionales, ¿no? Profesionales, expertos, porque el sí, solo hecho de mantener una fotografía tal cual requiere de una temperatura ideal. No es como almacenar libros o cuadernos, sino más no, sí, pues, tiene un requerimiento especial. Esto cuenta también con la presencia de una curadora que es finalmente sí. la que maneja y la que va a dirigir este proyecto. Sí, era Lisa Kena, la embajadora de Estados Unidos. Sí, por supuesto. La directora de este proyecto es Mayu Moana, que es una fotógrafa que ha hecho trabajos previos con otros archivos familiares y que tiene una experiencia bien importante que va a estar a cargo de esto. Pero en realidad todo el trabajo se va a hacer en Cusco, se va a poder capacitar a personas en Cusco, a jóvenes, para que puedan también aprender y esto que no se quede ahí nomás, sino se pueda socializar, ¿no? Todo un lujo, Eh, ¿no? Trabajar para ese proyecto porque, lo has dicho, así el es. aprendizaje es conocer más. Es el rostro de Martín Chambi, seguro en una de sus visitas al Cusco, querido al Machu Picchu. Cusco, que, que finalmente le abrió las puertas a tan talentoso profesional de la fotografía. Sí, Eh, así es. Éxitos por esta iniciativa y la asociación Martín Chambi tiene todo un reto por, por trabajar, por consolidar ese trabajo, todo ese legado de un gran personaje que nos hace sentirnos profundamente orgullosos como Orgulloso, peruanos, sí. pero en Ujú. particular como andinos. Ahora, vamos a hablar de Perushka, fotógrafa, la línea de profesionales en esa área, de hecho, ustedes lo tienen en la vena, ¿no? Es casi ya como un sello. Sí. Elegiste ciencia de la comunicación e irte por la línea de la fotografía con esa perspectiva. Vamos a hablar también de tu trabajo que se visibiliza en los medios de comunicación. Eh, ¿Cómo ves la Sí, fotografía en estos tiempos? muchas gracias. Sí, bueno, ahora la fotografía, y más aún en esta época de la pandemia, ha cobrado muchísima atención porque ahora es más imagen que texto Ujú. y se ha diversificado, digamos, se ha puesto al alcance, aun cuando todavía vemos que artistas de provincias que puedan salir igual que salió Chambi de un pueblito de la sierra o un pueblito de la selva, todavía no tienen accesibilidad. Creo que las artes todavía no han llegado fácilmente a todos, ¿no? Las universidades de bellas artes deberían estar en todas las regiones y eso no está sucediendo, ¿no? Este, Sin embargo, se ha abierto uno camino. También es importante mencionar que estas artes visuales eran principalmente masculinas. Es el caso de las mujeres fotógrafas, ¿no? En el caso de mi tía Julia fue una consecuente luchadora y se estabilizó y se situó, puso su imagen en Cusco y defendió su sitio como fotógrafa y vivió toda la vida como fotógrafa. Y después estuvo a cargo del archivo de mi abuelo, ¿no? Cuando murió mi abuelo, ella es la que se quedó a cargo de... Y fue muy difícil seguramente en su época,
Claro. Así, investigando, no he encontrado fotógrafas de esa época, porque ella nació en 1919, en Cusco. No he encontrado fotógrafas de esa época que hayan tenido tanta permanencia. Sin embargo, hemos encontrado, yo también me gusta investigar en esta área, algunas fotógrafas que han estado, digamos, como ha sucedido en el mundo, detrás del fotógrafo y han desarrollado el trabajo detrás del marido o del padre, pero es poco conocidas, ¿no? Poco conocidas. Todavía una investigación sobre la fotografía, las mujeres fotógrafas en el Perú todavía no hay. Eso me ha gustado a mí mucho seguir y claro, en mi época ya no ha sido tan complicado, pero igual ha costado y bueno. Sigue caminando, ¿no? Por la reivindicación plena de las mujeres en todas las Así es, profesiones, en todas las áreas. Ujú. punto ciego, explícanos. Eh, Sí, justamente es una muestra que habla sobre, que ha convocado a mujeres fotógrafas. Ya han habido varias muestras en Lima, una que se organizó en la Cancillería, en el centro comercial Garcilaso, en Lima. Eh, Hubieron 2 versiones, hasta creo que 3 versiones de mujeres fotógrafas. Y comenzamos recién a juntarnos, a reunirnos en las diferentes puntos de vista, ¿no? Y Punto Ciego es una muestra organizada por Sonia Kunlife, en la Galería La Rebelde, en la librería La Rebelde en Barranco, que reúne diferentes puntos de vista de diferentes fotógrafas, de diferentes eh, épocas también, porque está también ahí Julia Chambi con una de sus fotografías. Y es muy interesante volver a ver esto y hacernos un espacio en el que podamos nosotros, en este caso las mujeres fotógrafas, mostrar algo en particular. Y bueno, ahí tengo yo un par de fotos en mi proyecto de Huayco. Huayco es una comunidad indígena que está en Lamas y tengo un proyecto ahí trabajando ya años. Así que ahí he puesto un par de fotos de mi proyecto. ¿Este proyecto Huayco está relacionado a qué temática? Son retratos de la fiesta, de una fiesta patronal que hay ahí, porque es una comunidad que está enlazada, hermanada con Andahuaylas, porque son del mismo origen, chanca. Los chancas, cuando no permitieron la dominación de los incas, salieron, migraron y se establecieron en esta parte de la selva del Perú, la zona de Lamas, y se quedaron. Son la única comunidad quechua hablante en esa zona de la selva. Y claro, tienen las mismas coincidencias. Me gusta mucho esa coincidencia. Da gusto saber que en estos tiempos en el que es verdad, uno hace trabajos precisamente para ser retribuidos económicamente y que lo más fácil es tener un estudio y retratar en matrimonios, bautizos, que definitivamente son espacios interesantes, pero también hablemos a los jóvenes. Sí, podemos hacer ello, pero el tema también de nuestra responsabilidad y compromiso para hacer visible lo que los fotógrafos a veces citadinos soslayan temáticas que al contrario, ¿no? Los antropólogos seguramente van a destacar, los sociólogos, porque esa mirada de un fotógrafo o una fotógrafa que va a registrar, por ejemplo, en Ancash, a los pobladores de Vicus, ¿no? Cómo una comunidad se ha desarrollado, es tan arraigada y tiene toda una historia en su constitución que está cimentando historia también para los ancashinos y, ¿por qué no?, para el Perú. Entonces, es necesario, ¿no? Desde las aulas universitarias también. Es necesario. Trabajar. Es necesario estudiar, es necesario trazarse también una meta. Por ejemplo, los estudiantes de comunicaciones, los estudiantes de fotografía, tienen que estudiar sus regiones, su realidad,
y tienen que aprovechar el talento que tienen para hacer justamente lo que comentas, ¿no? Hacer visibles y con estos proyectos ayudar a que esta población que necesita muchos recursos o que atraviesa ciertos problemas se puedan recuperar, ¿no? Has estado en Ancash también, en alguna Sí, sí, oportunidad. Ahí seguro con nuestro sí. inquieto amigo y colega César Palma, Sí, con Cecitar, efectivamente. un personaje también visionario y va Ujú. mirando lo que quizás no todos miramos. Un saludo cordial, César Palma. César, sí. ¿Algunos proyectos inmediatos, Perushka? Sí, a mí, yo tengo todavía muchas ganas de regresar a Corongo. También estuve en Corongo. Claro, Y es una fiesta maravillosa la que tienen en la época de San Francisco, sí, ¿no? De las payas de Corongo, claro. la fiesta patronal. De San Ajá, Juan en junio, San Juan en junio debe ser. Te confieso y les confieso a mis sí, hermanos sancallinos que de verdad muero de vergüenza por no conocer Corongo y es otra. muy difícil. Se me hizo difícil llegar, ¿ah? Se me hizo difícil llegar, por eso no he regresado fácilmente, pero tengo muchas ganas de regresar y quedarme un buen tiempo por ahí. Es realmente maravilloso y mucho tiene Ancash por conocer, no solamente sus paisajes hermosos, sino también sus costumbres, sus fiestas, que hay mucho que conocer. En Huaraz tenemos personajes también que hacen seguimiento de esta imagen citadina cotidiana a través de sus registros fotográficos. Perushka, Sí, que sigas trabajando, compartiendo pues tu pasión por la fotografía, porque la heredaste, de hecho que seguramente con otra experiencia, ya no con el revelado de fotografías, que venía todo un trabajo, mis respetos, gracias. de espera y todo. Ahora también vienen nuevos retos. El hecho de tener cámaras sofisticadas, complicadas, nos hacen la vida Sí. un poco de cuadritos si no estamos alineados a la tecnología, pero nos hace la vida fácil para tener inmediatamente la fotografía. Sin embargo, el fotógrafo tiene que conocer los inicios. No puede ser fotógrafo si es que no conoces cómo es la formación de la imagen desde el inicio. Y sí, yo he hecho fotografía de laboratorio, todavía fotografía química. Es incomparable todavía. Me gusta más eso. Pero ya hay que ponerse, como tú dices, al día, ¿no? En la tecnología. No podemos obviar el avance de la tecnología. Hay que ponerse al día. Nos Y, gana y la carrera. Sí, y yo quería comentarles antes de que se me pase y me olvide, invitarlos a que nos sigan en nuestra página de Facebook, Asociación Martín Chambi. Además, comentarles que nuestro presidente Roberto Chambi está muy activo en hacer la difusión con respecto a este proyecto y que estén atentos porque efectivamente vamos a ir informando sobre el avance del proyecto tan importante que hemos ganado. Y con respecto a mi trabajo, también me pueden ubicar en las redes, en Instagram o en Facebook como Perusca Chambi Echegaray o Chambi Perusca. Ahí me ubican en Instagram y pueden ver algo de mi trabajo que continuamente voy publicando. Muchas gracias, amigos. Hemos estado en una conversación muy interesante, como siempre. Disfrutamos hacerlo con Peruska Chambi Echegaray, nieta del maestro de la fotografía Martín Chambi. Toda una familia con un extraordinario legado. Que sigan los éxitos, que sigan más recursos fotográficos que cuenten historias de nuestro contexto y siempre un placer conversar contigo. Muchísimas gracias, Gladys, por esta invitación. Hasta cualquier otro momento. Bueno, es una extensa entrevista, de verdad. Muchas gracias a Peruska. Vamos a mejorar los intervalos en los tiempos, la conectividad, de hecho, tiene mucho que ver, pero hemos aprendido gratísimamente todo el legado de su
abuelo Martín Chambi. Muchas gracias a nuestra invitada. Queremos recordarles que tenemos campañas oftalmológicas gracias a GoVisión todo octubre. Percy, ahí es necesario también sí, atendernos allí en el Jirón Pomabamba, número 121, en el barrio de Centenario, Huaraz. De ojo, agudeza visual, afecciones oculares, hay exámenes especiales. GoVisión, ver bien para vivir mejor. No se olviden de comunicarse al 985-07-9008 o al 0436-29-240. Bueno, de un tema... mil disculpas, así estamos mucho mejor. Vamos a comunicarnos ahora sí con nuestra invitada, Mirna Medrano Ramos. ¿Estás allí, Mirna? Buenos días. Bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Gladys, muchísimas gracias por la invitación. Mirna, estás abocada. Les quiero comentarles a nuestros oyentes y a nuestros amigos de la radio, que Mirna Medrano está abocado a una tarea de defensa de un patrimonio religioso. Vamos a contextualizar el tema. Hay un caserío que se llama Santa Rosa de Chingas, en la provincia de Huacaybamba, con una población aproximada de cuánto, Mirna. Bienvenida al programa. Paso a paso, detalle a detalle, vamos a escucharte todo este trabajo incansable que han iniciado los pobladores, nuestros amigos paisanos, hermanos de Santa Rosa de Chingas. Bueno, Gladys, en primer lugar, agradecerte la invitación y sé que tienes una gran sintonía y sé que a nivel nacional quizás vamos a tocar la sensibilidad o vamos a tocar ese sentimiento que uno tiene como poblador de un pueblo. Quiero empezar manifestando una frase que dice: un pueblo que no lucha es un pueblo sin historia. Y efectivamente, me encuentro frustrada para empezar, porque nosotros venimos en pie de lucha desde el 5 de abril de este año. Nosotros en Santa Rosa de Chingas, un pequeño caserío que pertenece a la provincia de Huacaybamba, en el departamento de Huánuco. Somos una provincia quizás la más alejada a nivel de departamento de Huánuco, pero estamos más cerca relativamente con la ciudad de Huaraz. Por la ubicación geográfica de Huaraz estamos escasamente a 6 horas. Entonces, motivo por el cual te contacté solicitando un espacio para poder hacer una denuncia. Nosotros aquí en la comunidad de Santa Rosa de Chingas tenemos una torre, un campanario construida en la época colonial. Con precisión no sabemos cuántos años tendría esta torre que en su interior incluso tiene 2 pares, o sea, en total 4 campanas de estilo mariangola único a nivel de provincia. No sé si todavía en algunos pueblos conservan sus campanas, sus torres, porque muchas veces ahora entiendo que por este desinterés de las autoridades es que muchas cosas, muchos monumentos que forman parte de la identidad de un pueblo se van destruyendo. Entonces, esta torre en Santa Rosa de Chingas fue construida en 3 etapas. Sí, Mirna, a ver, un momento, Mirna, a ver, vamos a ordenarnos. ¿Qué te parece? Imágenes nos vas contando, ¿sí? Berti, por favor, primero vamos a ubicar la fotografía número 1 para quienes nos siguen, ubiquen, sí, allí está. Por favor, ahí Mirna. está, esa es Santa Rosa de Chingas, una pequeña comunidad que, vuelvo a decir, que pertenece a la provincia de Huacaybamba, en el departamento de Huánuco. Como pueden observar, ustedes pueden ver la torre que embellece parte de la zona. Esta torre ha sido afectada seriamente debido a la construcción de una vivienda en un espacio muy cercano a la torre, escasamente a 90 centímetros. Prácticamente han construido una casa, han empezado a construir esta vivienda muy pegado a la torre. Nosotros desde ese momento hemos empezado a reclamar porque ese espacio
es parte del pueblo, siempre formó parte del pueblo y la población como tal lo reconoce. Nosotros somos más de 50 personas entre pobladores que actualmente residimos en la provincia, como los pobladores santarrocinos que están en Lima y el extranjero que estamos en pie de lucha. Esta torre se terminó de construir en el año de 1958, la parte del techo, pero fue construida en 3 etapas. Entonces, nosotros hemos venido tocando puertas. Pueden observar, ¿no?, que en la fiesta patronal la comunidad está reclamando esa construcción que está realizada muy al costado de la torre, ¿no? Estamos haciendo reclamos públicos a través de redes sociales, a través de medios de comunicación de radio, pero hasta el momento sentimos que nadie nos ha escuchado o al parecer a nadie le importa mantener la identidad de un pueblo, un monumento arquitectónico de estilo colonial prácticamente tal cual pocas veces se puede encontrar en otros lugares. Entonces, señorita Gladys, ¿qué es lo que han hecho, Mirna? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué puertas han tocado? Sé que por el resumen que nos has enviado, han conversado con autoridades, primero municipales, han hablado con el director de Cultura de Huánuco e inclusive a nivel nacional. ¿Qué responden ellos? Nosotros, por ejemplo, el día de ayer nos hemos comunicado al Ministerio de Cultura con el señor Luis Igor Vela Cárdenas, que es el arqueólogo de la Dirección de Control y Supervisión del Ministerio de Cultura en Lima. ¿Qué nos dice el licenciado Luis? Nos informa que nuestra denuncia ha sido escalado con el licenciado César Sara Repeto, director de la Oficina Descentralizada de Cultura de Huánuco, quien este jefe de la oficina de Huánuco, él tiene conocimiento ya de esta denuncia, pero hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta favorable porque al parecer para ser protegido o para mantener un monumento de este tipo todavía tiene que ser un patrimonio cultural. Yo le pregunto, señorita Gladys, a usted por la lógica que tiene, si un pueblo, si una población no mantiene o no protege o no cuida algún monumento histórico, ¿usted cree que va a llegar a 90, a 100 años? Dudo mucho que no. Entonces, ¿qué podemos esperar todavía que lo derrumbe para poder empezar a hacer los trabajos de mantenimiento? Creo yo que eso no es correcto. Por un lado, por otro lado, señorita Gladys, nuestro alcalde acá en la provincia. Disculpe, no le escuché. A ver, para ubicarnos, tenemos la torre, que es el patrimonio, que es símbolo de la religiosidad de nuestros paisanos chingasinos. Ese espacio donde estamos observando en la fotografía está una construcción nueva. Ese espacio no pertenecía a estos propietarios, sino más bien a la comunidad. ¿En qué momento ellos se atribuyen la propiedad de ese espacio? ¿Ustedes consideran público? Nosotros cuando tomé la decisión de yo volver a mi tierra natal a hacer otro tipo de trabajos, uno de esos trabajos era embellecer o empezar a reactivar las actividades económicas en mi comunidad. Entonces nosotros nos juntamos con un grupo de jóvenes entusiastas residentes y queríamos hacer trabajos de restauración y mejoras en la comunidad. Al enterarse de ello, el señor Roberto Rodríguez, quien es el directo comprador, supuesto comprador de este espacio, a la semana de haberse enterado que nosotros queríamos hacer trabajos de mejora, saca un documento de compra y venta manifestando que ese espacio él lo había comprado hace más de 40 años. Eso es lo que refiere, cosa que ningún otro poblador, mi madre, los padres de mis compañeros que todos superan los 70 años de edad desconocen totalmente esa compra, motivo por el cual nos hemos puesto en pie de lucha a reclamar, porque todos nos están testificando, nos están certificando que ese espacio siempre fue del pueblo. Por ejemplo, ahí tenemos una reunión comunal donde estamos debatiendo esa misma situación y el señor Manasés
el señor Roberto Rodríguez, junto a su hijo Manasés Rodríguez, se agarran de ese documento de compra y venta posiblemente elaborado de mala fe, ¿no? Para protegerse y querer hacer respetar un espacio que pertenece al pueblo. Al respecto, nosotros hemos solicitado también la intervención a la Municipalidad Provincial de Huacaybamba, el cual está dirigido por el ingeniero Johnny Alvarado, quien de todas maneras se deslinda cualquier tipo de responsabilidad y nos ha sistemáticamente, prácticamente ha archivado nuestras solicitudes, eludiendo así, ¿no?, alguna responsabilidad que todavía está estipulado en el artículo 82 de la Ley Orgánica de Municipalidades, en sus puntos 16 y 20. También tenemos el artículo 307.7 del Código Penal, que prácticamente está incurriendo en falta funcional, pero nosotros no tenemos todavía un ente que nos ayude a hacer respetar nuestra solicitud, nuestro reclamo, ¿no? Y yo no entiendo qué es lo que espera todavía las autoridades para poder actuar. Están esperando que siga un conflicto social, porque ya hemos tenido que llevar a la ronda campesina de la comunidad de Rondobamba para nosotros poder suspender el trabajo que viene realizando el señor Manasés Rodríguez, porque no teníamos otra forma de detener. Hemos logrado detener la construcción, pero el espacio está todavía en problemas, motivo por el cual nosotros como pobladores hemos iniciado un proceso judicial y un proceso en la Fiscalía. Pero ¿qué sucede? Aparentemente que para la Fiscalía y para el Poder Judicial, un documento aún siendo fraguado, aún habiendo el reclamo de una entera población, dice que probablemente se le den validez a ese documento, de que no sé en qué momento lo redactaron. O sea, tiene más posibilidades de tener la posesión el señor infractor cuando somos más de 50 personas que estamos reclamando y diciendo lo contrario. Mirna, lamentablemente sucede situaciones tan difíciles como esa. Te felicito por liderar y por regresar a tu tierra natal a apoyar en esta defensa. Es un extraordinario caserío, un clima extraordinario que acunó también a mi padre, y de hecho nos sumamos a la iniciativa y que la verdad debe de prevalecer. Es un espacio estratégico que está ligado precisamente con la religiosidad, con un monumento que visibiliza a esa población unida. Gracias por tu presencia, Mirna. Cuando quieras, yo desde hace tiempo te invitaba a este programa para tener quizás un espacio más amplio, para que nos expliques con documentos, con fotografías, con videos. De hecho, lo programamos. Gracias por estar en Dialogando. Efectivamente, señorita Gladys, le agradezco. Solamente para terminar, yo hago una invocación a todas nuestras autoridades en que hagan respetar el reclamo de toda una comunidad. No porque la otra parte tiene un supuesto documento de propiedad, puede tener la razón cuando somos más de 50 personas que decimos lo contrario. Y además, si permitimos este avasallamiento de la otra parte, es por eso que muchos pueblos no tienen un pasado, una historia que contar. Un monumento siempre contiene un pasado histórico, es un legado que tenemos que nosotros transmitir de generación a generación, porque actualmente nuestra torre presenta rajaduras, fisuras, porque en los cimientos se han ocasionado graves daños con excavaciones de zanjas para construir esa vivienda en mención. Como le vuelvo a decir, señorita, estamos en un proceso judicial, pero no sabemos cómo va a terminar y no quisiéramos, pues, no que monumentos con un alto valor histórico se destruyan así por así y la historia y la identidad de un pueblo quede en nada. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ti. Queremos agradecer tu presencia. Y bueno, Margot se está comunicando. Vamos a comunicarnos internamente mientras damos pase a nuestro médico veterinario, ¿sí? Cristian Pitot, con asunto de patas. ¿Cuál es el cuidado de nuestras mascotas? Nos lo comenta él.
breve. Cable Andino, como empresa responsable que es, respeta los protocolos de bioseguridad al máximo para brindar un excelente nivel de seguridad a nuestros usuarios. Atención al público con distanciamiento social y desinfección de manos y mascarillas en nuestro personal, para tranquilidad de nuestros abonados y seguridad para todos. Te protegemos. Cable Andino, tu red regional. Mantiene los estándares más altos para la protección de nuestros abonados en la instalación y mantenimiento del servicio de televisión por cable. Ya está con nosotros el doctor Cristian Pitot con cuidado de las mascotas. Adelante, doctor. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Bueno, hoy día vamos a tocar un punto muy importante que la mayoría de las personas que aman a sus mascotas, bueno, se preocupan bastante, y es el aseo. Y el aseo que nosotros debemos tener en cuenta es dos aseos. Uno que es un aseo natural que ellos siempre van a presentar, y otro aseo es el aseo que nosotros le damos de manera artificial. Es un aseo que nosotros nos encargamos de brindarle o proporcionarle. Tener en cuenta que los animales, las mascotas, tienen una anatomía que les permite justamente tener una limpieza propia. Por ejemplo, nosotros, nuestra piel expuesta, y lo que nos cubre nuestra piel es la vestimenta. Pero en el caso de los animales, lo que ellos tienen es un pelaje. Ese pelo les cubre de impurezas, les cubre de cualquier contaminante. Entonces ellos tienen una protección diferente. Así que no debemos abusar. Sí es importante bañarlos, pero saber también ser precavidos en cuánto tiempo y cómo bañarlos. Entonces, desde que nacen, ellos tienen un aseo natural por parte de la madre. Este aseo es a través del amido. Es muy importante que la mamá durante los 2 primeros meses, si es que se mantiene, la madre sea quien lo asee. A partir de los 2 meses para adelante, ya la mascota va a tener por lo menos todas sus etapas de vacunación. Y hay que prevenir, ya que las vacunas, al igual que la leche, les va a dar la protección específica para que su inmunidad se mantenga. Así que si nosotros generamos un estrés en los cachorros, en los recién nacidos, si queremos bañarlos, podemos exponerlos a lo que es un estrés. Y todo estrés en los animales baja lo que son las defensas. Así que a partir de que ya tengamos la vacunación, esperar unos 15 días para que brindarle los primeros aseos. ¿Cómo se le brinda? Principalmente a través de lo que es agua temperada, agua tibia, y es muy importante, ya que no debemos someter al estrés, que este primer baño sea agradable para la mascota. Debemos tener quizás juguetes de plásticos o duros que ellos manejan y que puedan ser tolerantes al agua. Entonces también mantenerle un ambiente natural, adecuado, un ambiente cálido, libre de estrés, y que poco a poco vayan acostumbrándose al contacto con el agua. Así que es muy importante. Y utilizar durante estos primeros meses de vida, utilizar lo que son champús especiales para lo que son cachorros, y ni siquiera no de humanos ni de adultos, animales adultos. Entonces, específicamente preguntar si son para cachorros, que es importante. Una vez que se le haya bañado, pues comenzar a secarlo, que es muy importante, el secado. Entonces se le va a secar bastante, si es posible no tener una sola toalla, 1, 2 o 3 toallas, y poco a poco también comenzar a secarlo, tener una secadora para poder ambientarlos y que no tengan el temor. Mientras nosotros podamos generar un baño adecuado, un baño cálido, sobre todo en los cachorros, entonces va a ser muy importante que esto pueda ser. Acuérdense también que ellos se van a lamer en sus patas, para poder limpiarse, y en su cuerpo. Entonces
también es una forma de que ellos se limpien. Y posterior a ello, pues tener en cuenta que de 2 a 6 meses poder bañarlos, porque ellos tienen una grasa protectora y esa grasa, si la eliminamos, puede traer también baja de defensas. Muy bien, así que tengan en cuenta eso por el cuidado. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el doctor Cristian Pitot sobre el aseo a nuestras mascotas. Inmediatamente nos comunicamos con Margot Camones y Shumach Uyanakushun. ¿Cómo estás, Margot? A veces la conectividad, la energía eléctrica nos hace pues la pasada, pero para un par de minutos. Bienvenida al programa. Qué pena. Hoy día hemos tenido muchos inconvenientes desde el inicio. Mil disculpas, es un programa en vivo. Sucede eso. Tenemos que agradecerles. Margot Camones, hacemos todo lo posible y tú también. Muchas gracias. Ya debemos despedir el programa. ¿Está allí? A ver, Margot. A ver, sí, por favor. estoy por acá. Qué chomi, qué calla. A ver. No sé si me logran ver. Vamos. He tenido que salir. Claro que sí. Te escuchamos. Bienvenida. Y ya cuya payekuna que caían que uchecan en programa sí. En Incansik ya está Uyanakurishun. Gladysita, como ya estamos terminando solamente con lo prometido, era la diferencia entre el maja y el joa. Eso a ellos nos habíamos prometido la semana pasada. Maja es la persona que te acompaña, es tu par perfecto, es la persona que está compartiendo contigo tus objetivos, tus sueños, tus metas, pero además se involucra y se compromete con todo lo que haces y con todas tus responsabilidades. En cambio, el Joa es el esposo, es el papel que cumple el varón en la casa. No es tan involucrado, según la percepción de los pueblos, la cosmovisión del pueblo andino. El Maja es la persona, como decir, ¿no? Es la media naranja, Gladys, como decir en Occidente, ¿no? Es la media naranja, porque esa media naranja es tu complemento perfecto, es la complementariedad y la reciprocidad. En cambio, el esposo, así es el esposo, papel de estar en la casa, compartir con los hijos, pero no se involucra, por ejemplo, en el cumplimiento de las responsabilidades de las actividades. Eso me enseñó a lo largo de mi vida varias mujeres andinas. Una vez le pregunté a una carhuacina, le dije, ¿Hawaiki Kanku? Y ella me dijo, Manam Hawa Kanchu. No japaja, Mahami Kan. Entonces con eso me respondió que ella no tenía el esposo, sino tenía al par completo, a su complemento en la casa. Creo que solo hasta ahí, Gladysita, ya estamos con el tiempo. Muchas gracias. Mira, qué interesante diferencia. Quizás la próxima semana empecemos para terminar este tema que me has dejado así súper sorprendida por ese concepto y fabuloso. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Margot. Gracias, y nos tenemos que ir hasta la próxima semana. Tan linda, Margot. Pues nos adaptamos a estos cambios vertiginosos. La tecnología va y viene. Perdón, el Internet. Nos vemos hasta la próxima semana. Muchas gracias. Dialogando. Programa de conversación de variedades, cultura, educación, salud, medio ambiente y más. Dialogando. Con la producción y conducción de Gladys Olortegui Mariño. Un día como hoy, 16 de octubre de 1998, Augusto Pinochet es detenido en Londres. Durante la noche del 16 de octubre de 1998, en Londres, oficiales del escuadrón New Scotland Yard arrestaron al general Augusto Pinochet bajo las órdenes del juez español Baltasar Garzón en el contexto de una causa por crímenes de lesa humanidad. Pinochet fue imputado por la muerte y tortura de varios ciudadanos españoles durante la dictadura que presidió en Chile, crímenes contra la humanidad y el denominado Caso Caravana de la Muerte, operación militar que finalizó con la desaparición forzada de 97 presos políticos.
La dictadura de Pinochet fue ampliamente criticada tanto en el país como en el resto del mundo por las graves y diversas violaciones a los derechos humanos cometidas en el periodo denominado como régimen militar. Hasta el día de su muerte, el 10 de diciembre del 2006, Pinochet debió enfrentar diversos juicios.